El primer correo electrónico fue enviado por Ray Tomlinson en 1971. Consistía en un mensaje que decía QWERTY-UIOP. El primer teléfono móvil fue lanzado por Motorola en 1983. Se llamaba Motorola Dynatac 8000X y pesaba 1,1 kilogramos. El primer ordenador personal fue creado por IBM en 1981. Se llamaba IBM 5150 y tenía un precio inicial de $1,565. El primer navegador web fue creado por Tim Berners-Lee en 1990. Se llamaba World Wide Web. El primer mensaje de texto fue enviado en 1992 por Neil Papworth. El mensaje decía, Merry Christmas. El primer teléfono inteligente fue lanzado por IBM en 1994. Se llamaba IBM Simon Personal Communicator. El primer videojuego fue creado en 1958 por William Higginbotham. Se llamaba Tennis for Two. El primer automóvil con control remoto fue creado por Nikola Tesla en 1898. El primer televisor en color fue creado por RCA en 1953. Se llamaba RCA CT100. El primer reloj de pulsera fue creado por Patek Philippe en 1868. El primer vuelo controlado y motorizado fue realizado por los hermanos Wright en 1903. El primer disco duro fue creado por IBM en 1956. Tenía una capacidad de almacenamiento de 5 megabytes. El primer microprocesador fue creado por Intel en 1971. Se llamaba Intel 4004. El primer videojuego arcade fue creado en 1971. Se llamaba Computer Space. El primer satélite artificial fue lanzado por la Unión Soviética en 1957. Se llamaba Sputnik 1. El primer avión a reacción fue creado por la Alemania nazi en 1939. Se llamaba Messerschmitt Me-262. El primer módem fue creado en 1958 por AT&T. Se llamaba Bell 103. El primer ratón de ordenador fue creado por Douglas Engelbart en 1964. El primer sistema operativo fue creado por IBM en 1964. Se llamaba OS 360. El primer videojuego en línea fue creado en 1978. Se llamaba MUD1. El primer buscador web fue creado por Alan Emtas en 1990. Se llamaba Archie. El primer ordenador portátil fue creado por Osborne Computer Corporation en 1981. Se llamaba Osborne 1. El primer televisor 3D fue creado en 1928 por John Logie Bell. El primer robot industrial fue creado por George Devol en 1954. Se llamaba Unimate. El primer escáner de código de barras fue creado por IBM en 1973. El primer reloj digital fue creado en 1972 por Hamilton Watch Company. El primer CD-ROM fue lanzado por Sony en 1982. Tenía una capacidad de almacenamiento de 550 megabytes. El primer ordenador de escritorio fue creado por Xerox en 1973. Se llamaba Xerox Alto. El primer televisor LCD fue creado por Sharp en 1988. El primer reproductor de MP3 fue creado en 1997. Se llamaba Eiger Labs MP-Man F10. El primer reproductor de DVD fue creado en 1996 por Toshiba. El primer teléfono con cámara fue creado por Sharp en 2000. Se llamaba JSH-04. El primer reloj inteligente fue creado por Seiko en 1998. Se llamaba Seiko Ruputer. El primer avión comercial fue creado por Boeing en 1919. Se llamaba Boeing 247. El primer satélite de comunicaciones fue lanzado por AT&T en 1962. Se llamaba Telestar 1. El primer motor de búsqueda en Internet fue creado por Archie en 1990. El primer disco compacto fue creado por Philips en 1980. El primer microchip fue creado por Jack Kilby en 1958. El primer televisor de plasma fue creado en 1964 por Donald Beecher y Jean Slotow.
El primer videojuego en línea masivo fue creado en 1997. Se llamaba Ultima Online. El primer reloj de cuarzo fue creado por Seiko en 1969. Se llamaba Seiko Quartz Astron. El primer ordenador de bolsillo fue creado por Hewlett Packard en 1974. Se llamaba HP 65. El primer ordenador en red fue creado por J.C.R. Licklider en 1962. Se llamaba Intergalactic Computer Network. El primer disco duro externo fue creado en 1957 por IBM. Se llamaba IBM 305 Ramac. El primer reloj con alarma fue creado en 1908 por Junghans. El primer disco de vinilo fue creado en 1931 por RCA Victor. El primer videoteléfono fue creado en 1930 por AT&T. El primer microondas fue creado en 1946 por Raytheon. Se llamaba Radarange. El primer teléfono con pantalla táctil fue creado por IBM en 1992. Se llamaba IBM Simon Personal Communicator. El primer ordenador personal de Apple fue creado en 1976 por Steve Jobs y Steve Wozniak. Se llamaba Apple I. El primer coche eléctrico fue creado en 1881 por Gustave Trouvé. El primer mando a distancia fue creado en 1950 por Zenith Electronics. El primer coche con dirección asistida fue creado en 1951 por Chrysler. El primer coche con frenos antibloqueo fue creado en 1966 por Jensen Motors. El primer coche con airbags fue creado en 1971 por General Motors. El primer coche con control de crucero fue creado en 1948 por Chrysler. El primer coche con sistema de navegación GPS fue creado en 1990 por Mazda. El primer coche autónomo fue creado en 1986 por Mercedes-Benz. El primer coche híbrido fue creado en 1900 por Ferdinand Porsche. El primer coche volador fue creado en 1956 por Moulton Taylor. Se llamaba Aerocar. El primer ordenador personal con disco duro fue creado en 1977 por Apple. Se llamaba Apple II. El primer ordenador portátil con pantalla a color fue creado en 1989 por Compaq. Se llamaba Compaq LTE. El primer ordenador portátil con conexión Wi-Fi fue creado en 1999 por Toshiba. Se llamaba Toshiba Wireless PA3255U1 MPC Mini PCI Card. El primer ordenador portátil con unidad de CD-ROM fue creado en 1992 por Compaq. Se llamaba Compaq LTE Elite 25. El primer ordenador portátil con pantalla táctil fue creado en 1983 por HP. Se llamaba HP 150. El primer ordenador portátil con unidad de disco duro fue creado en 1984 por IBM. Se llamaba IBM 5140 Convertible. El primer ordenador portátil con pantalla LCD fue creado en 1983 por Epson. Se llamaba Epson HX20. El primer ordenador portátil con unidad de disquete fue creado en 1982 por Toshiba. Se llamaba T1100. El primer ordenador portátil con teclado ergonómico fue creado en 1993 por Microsoft. Se llamaba Microsoft Natural Keyboard. El primer ordenador portátil con unidad de CD-ROM fue creado en 1991 por Apple. Se llamaba Macintosh PowerBook 100. El primer ordenador portátil con pantalla táctil fue creado en 1992 por IBM. Se llamaba IBM ThinkPad 700T. El primer ordenador portátil con conexión a Internet fue creado en 1993 por IBM. Se llamaba IBM Simon Personal Communicator. El primer ordenador portátil con sistema operativo Windows fue creado en 1989 por NEC. Se llamaba NEC Ultralite. El primer ordenador portátil con unidad de disco duro interno fue creado en 1985 por Toshiba. Se llamaba T3100. El primer ordenador portátil con unidad de disco duro externo fue creado en 1988 por Compaq. Se llamaba Compaq SLT 286.
El primer ordenador portátil con pantalla a color fue creado en 1989 por Zenith. Se llamaba Zenith Mini Sport. El primer ordenador portátil con pantalla táctil fue creado en 1983 por Panasonic. Se llamaba Panasonic Senior 3. El primer ordenador portátil con sistema operativo MS-DOS fue creado en 1989 por Toshiba. Se llamaba T3200. El primer ordenador portátil con sistema operativo Windows fue creado en 1986 por Compaq. Se llamaba Compaq LTE. El primer ordenador portátil con sistema operativo Unix fue creado en 1988 por Sun Microsystems. Se llamaba Sun SPARC Station Voyager. El primer ordenador portátil con sistema operativo Linux fue creado en 1992 por Toshiba. Se llamaba TOSBAC 486 SLT. El primer ordenador portátil con sistema operativo MacOS fue creado en 1989 por Apple. Se llamaba Macintosh Portable. El primer ordenador portátil con procesador Intel fue creado en 1985 por Toshiba. Se llamaba T1100 Plus. El primer ordenador portátil con procesador AMD fue creado en 1991 por AST. Se llamaba Ascentia 800N. El primer ordenador portátil con procesador ARM fue creado en 1990 por Acorn Computers. Se llamaba Acorn RISC PC. El primer ordenador portátil con procesador PowerPC fue creado en 1995 por Apple. Se llamaba PowerBook 5300. El primer ordenador portátil con procesador Motorola fue creado en 1996 por Motorola. Se llamaba PowerBook 1400. El primer ordenador portátil con procesador VIA fue creado en 2001 por VIA Technologies. Se llamaba NanoBook. El primer ordenador portátil con procesador AMD Athlon fue creado en 1999 por Compaq. Se llamaba Presario 1800. El primer ordenador portátil con procesador Intel Core fue creado en 2006 por Apple. Se llamaba MacBook Pro. El primer ordenador portátil con procesador ARM Cortex fue creado en 2011 por Acer. Se llamaba Aspire One Happy 2. El primer ordenador portátil con procesador PowerPC G4 fue creado en 2002 por Apple. Se llamaba PowerBook G4. El primer ordenador portátil con procesador Intel Pentium fue creado en 1995 por NEC. Se llamaba Versa 6050MX. El primer ordenador portátil con procesador VIA C7 fue creado en 2005 por Everex. Se llamaba Cloudbook CE2610. El primer ordenador portátil con procesador AMD Turion fue creado en 2005 por HP. Se llamaba Pavilion DV4000. El primer ordenador portátil con procesador Intel Core i fue creado en 2008 por Lenovo. Se llamaba IdeaPad U330. El primer ordenador portátil con procesador ARM Cortex-A fue creado en 2012 por Asus. Se llamaba Transformer Pad Infinity. El primer ordenador portátil con procesador PowerPC G5 fue creado en 2003 por Apple. Se llamaba PowerBook G5. El primer ordenador portátil con procesador Intel Atom fue creado en 2008 por Asus. Se llamaba IPC 701. El primer ordenador portátil con procesador AMD Fusion fue creado en 2011 por Acer. Se llamaba Aspire One D270. Por último, si el vídeo te ha gustado, no te olvides de dejar un like y suscribirte para más vídeos como este.